¿Qué es el miedo? ¿Cuál es la percepción que tenemos nosotros sobre el miedo? Seguramente me dirás que el miedo es el miedo al cuco o el miedo a caminar en una calle oscura y tener miedo a que te pase algo. Miedos que nos metieron en la cabeza, el miedo que nosotros mismos aprendimos cuando vemos películas de terror o cuando vemos esos videos que están en internet que son terribles y nos enseñan y nos hacen tener miedo cuando miramos el noticiero, todo negativo, muertes, robos y todas esas cosas que nos mantienen con miedo. Pero en realidad el miedo no es otra cosa más que un mecanismo de defensa de nuestro cerebro. Y lo que hace esto es mantenerte con vida. A lo largo de la evolución del ser humano durante miles y miles de años, esto siguió existiendo porque, lógicamente, para mantener viva nuestra especie como seres humanos, incluso con los animales todavía sigue funcionando de la misma forma. Pero nosotros adaptamos ese miedo en nuestras vidas y le hicimos parte de nosotros. Y así es como después tenemos miedo a evolucionar, a crecer, a ser mejores personas, a dedicarnos a cosas que nos gustan. Si te gusta, no sé, ser cantante, tenés miedo porque te dijeron alguna vez, no, eso es para algunas personas, no es para mí. O quiero dedicarme al baile o a la danza o lo que sea, al dibujo, a la pintura. No, 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 porque no es lo mejor es, tenés que buscar un trabajo, asegurarte, quedarte como se quedan todos, con un trabajo, con un sueldito, asegurado. Eso me lo dijeron alguna vez y yo se lo creí, lo compré, por miedo a fracasar, por miedo a no tener algo en la vida. Creía que vivir del trabajo y con un sueldo fijo y tratar de escalar lo mejor que podía era lo mejor que podía hacer, y terminó arruinando mi vida porque básicamente no era lo que yo quería hacer. Básicamente estuve dormido durante 35 años y hoy miro hacia atrás y digo, ¿cómo no pude darme cuenta de eso? ¿Cómo pude haber tenido tanto miedo? Y hay formas de lidiar con eso. Hay formas de poder jugar con nuestra mente como nuestra mente juega con nosotros, porque nosotros, aunque digamos que estamos en control, no estamos en control nosotros. Nuestra mente nos tiene en control. Nuestra mente nos maneja. Nosotros no manejamos a nuestra mente, pero cuando empezamos a entender algunos truquitos acerca de cómo funciona, te puedo asegurar que todo cambia. Y esos miedos empiezan a romperse como cadenas. Y empiezan a funcionar, pero en lugar de funcionar en contra, empiezan a funcionar a favor. Y eso es lo que tenés que aprender, lo que te voy a enseñar, un pequeño truquito que vas a empezar, por lo que vas a iniciarte. Y después vamos a ver muchísimo más acerca de esto, porque cómo funciona nuestra mente es algo que deberíamos de saber. Esto lo tendrían que enseñar en la escuela y no nos enseñan. Pero no voy a entrar en ese barullo de que si lo tendrían que enseñar o no. Vamos a concentrarnos ahora en esto. Y el truco que te voy a dar hoy te va a cambiar la vida, básicamente. Porque vas a empezar a entender que así como es un mecanismo de nuestro cerebro para mantenernos con vida, también nos va a servir, si lo utilizamos a nuestro favor, vamos a trabajar sobre el miedo. Y ese miedo va a trabajar para nosotros y no al revés. Y uno de los trucos más importantes, el que te voy a enseñar hoy, hay muchos más, pero es uno el primero, y es el que vas a aprender hoy, es utilizar ese miedo, cualquiera sea. ¿Tenés miedo al rechazo? ¿Querés no sé, ir a conquistar a una chica o un chico y tenés miedo de que te rechacen, que te digan que no? ¿Querés ir a conseguir un nuevo trabajo y te da miedo porque quizás no te lo den?
cambiar de trabajo, que eso es algo muy difícil a veces para la persona, tener que abandonar un trabajo, irse a otro, porque dice, ya me cansé de estar acá, pero empiezan a venir los miedos de, no, y si me voy, y si me va mal, ¿qué voy a hacer si me quedo sin trabajo? Todos esos miedos que se te meten en la cabeza, que no te dejan ser vos mismo o vos misma. Lo primero que vamos a hacer acá es aceptar que el miedo no hay forma de quitarlo de nuestra mente. Eso se va a quedar por siempre. Eso va a seguir existiendo. El miedo no es algo contra lo que vos tenés que luchar. Eso metételo en la cabeza, no es algo con lo que vas a tener que luchar. El miedo es algo que vos vas a tener que utilizar como herramienta. Y vas a ver que una vez que lo pones en práctica, esto va a llevar un tiempo, pero lo pones en práctica y te va a funcionar. Y es cuando tengas ese miedo a lo que sea, imagínate estar en qué pasaría si dentro de 2 años yo sigo estando acá con este trabajo, o con esta pareja que me trata mal, o qué pasaría dentro de 2 años si yo dejo ir a ese amor de mi vida. Empezar a utilizar el miedo, pero a la inversa. Voy a sentir el miedo de, no, voy a seguir así, toda mi vida voy a estar así, toda mi vida voy a ser pobre, nunca voy a tener nada en la vida. Un miedo evolutivo, un miedo positivo, más que evolutivo. Cuando empezás a entrenar tu mente desde ese punto de vista, cambiás el foco, cambiás el enfoque de lo que vos creés en ese momento, lo que sea que es el miedo para vos, le cambiás el enfoque y automáticamente tu mente empieza a tener miedo. Equivale a lo mismo que vayas por una calle oscuras y tengas miedo porque algo te va a pasar. Bueno, ese camino es voy a seguir yendo todo el tiempo por este camino. En algún momento voy a morir, en algún momento me va a pasar algo, en algún momento me va a ir mal. Y vas a retroceder y vas a exigir a que tu mente se entrene para que ese miedo lo enfoque a lo positivo. Cuando una persona empieza a evolucionar, a crecer en lo laboral, por ejemplo, utiliza estos métodos. Porque cuando vos vas a crear algo nuevo, siempre tenés miedo. En todo momento se tiene miedo. Pero si nos dejáramos manejar por ese miedo, no haríamos nada, nos quedaríamos siempre como estamos. Lo que hay que hacer es manejar el miedo, manejarlo para que nos sirva, para que esté a nuestro favor, no en contra. Utilicemos la mente y vas a ver que lograr lo que vos quieras en la vida parece ser mucho más simple. Nuestra mente nos dice todo el tiempo, nos miente todo el tiempo, imagina todo el tiempo un posible futuro. Pero tu mente no tiene ni la más pálida idea de si ese futuro puede llegar a ser real. Sin embargo, te lo cuenta, te hace como un cuentito y te asusta, te da miedo. Y eso es lo que hace que retrocedas en lugar de avanzar. Cuando empezás a poner en práctica esto, empieza a resultar ser todo más fácil. Empieza a preguntarte qué es lo que va a pasar conmigo si yo continúo de esta forma. Yo no quiero estar así. Yo no quiero vivir toda mi vida así. Empezar a inculcar ese miedo positivo para que eso empiece a florecer y empiece a sacar todas las ideas inteligentes, buenas, positivas que tenés. No tanto para vos, sino también para el mundo. Si te gustó este video, podés suscribirte y darle un like. Si conoces a alguien que tiene esta clase de miedos o los paraliza el miedo de alguna forma, vamos a seguir haciendo videos acerca de todo esto, pero compartilo, quizás es un poco de información. La idea de hacer esto es ayudar a otras personas a que superen todas esas cosas, como yo estuve en ese lugar también y sé lo que es. Y entiendo que hay muchas personas que deben de estar de la misma forma. Por eso es importante compartir esta clase de información, porque nos puede ayudar a vivir mejor
Y todos queremos vivir mejor, en un mundo mejor. Y lo podemos hacer simplemente teniendo un poco de información. Empezar a entender que lo mejor es aprender. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.